Bienvenidos a su podcast Morfeo y Saturno. Somos Gilberto y Hugo. Este es el tercer episodio de esta serie de podcasts que estamos haciendo. En este episodio vamos a hablar de un tema que en los últimos tiempos está muy en boga. Es un tema que nos interesa a mucha gente, la ansiedad. Vamos a hablar del estrés y por qué caemos en ansiedad, por qué el estrés se nos vuelve tan abrumante que empezamos a tener miedos irracionales, empezamos a tener sudoraciones, palpitaciones, etcétera. Por ahí tenemos la opinión de un experto. Hugo consiguió una opinión muy buena de un psicólogo que él conoce personalmente. También vamos a hablar de técnicas de respiración para cuando la ansiedad ya nos abordó, ya estamos en ese momento estresante y trata de calmarte, no funciona porque así no funciona la ansiedad. Más bien hay que llegarle por otro lado, hay que llegarle por técnicas de respiración, hay que llegarle por hábitos que construimos día con día, como ejercicio, como meditación, mindfulness. Vamos a hablar de esto un poquito durante el podcast. Hay varias maneras de entrarle al tema. De hecho, hay bastantes maneras de verlo. Podríamos abordarlo del tema espiritual, podríamos abordarlo del tema social, podríamos abordarlo de la situación actual que se vive. Incluso hay leyes que se han hecho en México para proteger la salud mental de los trabajadores. Pero en este podcast lo vamos a abordar primero desde el tema fisiológico, qué es la ansiedad, qué es el estrés, qué es lo que sucede en nuestro sistema cuando estamos estresados y por qué sucede, qué función tiene, y vamos a también a aprender un poco que el estrés no es necesariamente malo, de hecho es muy bueno y es algo que nos mantiene activos, nos hace estar motivados para completar tareas, para hacer nuestro trabajo, las cosas que debemos hacer, e incluso hacer ejercicio, hacer algún deporte. Es bueno tener un estrés moderado, pero cuando ya es demasiado y nos desborda se convierte en ansiedad. Después también vamos a hablar del tema psicológico, porque este es un tema que es emocional, o sea, no podemos verlo nada más desde el tema biológico, hay que verlo también desde el tema emocional. Y finalmente, la idea es tratar de ser muy práctico, porque uno de los consejos es la meditación, pero ya que estamos ahí en el momento estresante, no podemos decir, oye, ¿me permites un minuto? Es que me voy a meditar y ahorita regreso. No, no se puede. Entonces hay técnicas estudiadas que podemos implementar. Es importante, lo vamos a estar diciendo durante el podcast. Si tienes la sospecha de que tienes un problema realmente psicológico, emocional, psiquiátrico, si tienes algún desbalance químico o sospechas, es bien importante que vayas con un experto, con un médico, para que te diagnostique correctamente, porque es un tema que últimamente mucha gente dice, es que creo que tengo ansiedad, pero no están seguros. Y a veces buscar en Google no nos soluciona el problema, sino que al contrario lo hace más grave. Entonces es bien importante esto, acudir con un profesional si sospechas que pudieras tener un problema realmente serio de ansiedad. Espero les agrade. Es un tema al cual le dedicamos cierto tiempo de investigación. No somos una voz autorizada quizá, pero buscamos la forma de encontrar quienes sí lo son para poder traerles algo. Espero sea de su agrado y comenzamos. En el primer episodio tratamos de los hombres de alto valor y cómo generar más valor para que seamos percibidos como tal y además también nosotros nos percibamos como personas de alto valor. Eso estableció un poco la misión que tenemos de tratar de dar consejos útiles, prácticos sobre todo. En el segundo episodio, hablando de cómo funciona el ciclo de recompensa que dicta nuestras actividades y las cosas que nos gustan y las cosas que disfrutamos hacer continuamente. Hablamos de que estamos inmersos en un ciclo de recompensa inmediata y que tenemos que romper ese ciclo para realmente encaminar nuestros esfuerzos hacia lo que nos da una recompensa más duradera. Pero también hemos mencionado en ambos episodios que es importante tener una salud mental y tener un estado mental estable, relajado, sin demasiado estrés, para poder, ahora sí, enfocarnos en nuestras metas. Y la verdad es que no siempre se puede. La vida sucede y aunque queramos estar siempre en un estado de calma y de control, no siempre se puede. Siempre van a haber situaciones que nos estresan, que nos sacan de ese estado mental de paz y control, y tenemos que aprender herramientas prácticas que nos ayuden a salirnos de ese estado y poder administrar la energía que nos da la ansiedad y el estrés, que nos dan energía, que esa es su función. Ahorita lo vamos a platicar más a fondo,
pero siempre tener claridad en nuestros pensamientos para poder tomar decisiones correctas, para poder sacarle mejor provecho a ese estado energético que es el estrés. Es correcto, y pues antes de comenzar con todo, ¿qué te parece si me cuentas un poco de los consejos que diste la vez pasada? ¿Cuáles vas llevando? ¿Cómo te fue? Sí, definitivamente el tema de la dopamina, yo creo que es un tema que le podemos sacar mucho provecho si lo entendemos bien desde las bases. Por eso hicimos el esfuerzo de explicarlo de manera muy práctica. Si aprendemos a retrasar la recompensa, sucede unos ciertos cambios mentales en el que ya no estamos tan abstraídos hacia recompensas inmediatas, hacia estar todo el día pegado en el celular, estar todo el día, no sé, haciendo este tipo de actividades que no nos dejan gran cosa. Y es verdad, o sea, lo empiezas a poner en práctica y empiezas a tener más claridad. Es lo que a mí me ha pasado. No sé tú cuál ha sido tu experiencia, ahorita me platicas, pero empiezas a tener más claridad y empiezas a enfocarte mejor hacia los hábitos que quieres implementar. Yo estuve meditando 5 de 7 días. 2 de ellos, la verdad, se me hizo un poco complicado. Me quedé dormido, debo admitirlo. He estado tomando las duchas, ya todas, agua fría. Debo admitir que sí es una descarga. Al menos 2 horas, 2 horas y media. Estoy a tope de pila, a tope de humor. Increíble. Ese tema está bien interesante, el de las duchas frías. Lo vamos a tratar en este podcast porque la ducha fría es una manera de inducirnos un estado de estrés positivo, pero no deja de ser estrés. Entonces ahorita vamos a hablar de eso en este podcast. La ansiedad es un tema que se puede decir que está de moda. Las generaciones anteriores ni siquiera se enteraron qué era la ansiedad. Algunos la sufrieron, algunos no, pero en general no era un tema que llamara tanto la atención. ¿Por qué ahorita es tan popular hablar de la ansiedad? ¿Será porque estamos más en contacto con nuestras emociones, más en contacto con nuestros estados mentales? ¿Será que de verdad las cosas se han puesto más difíciles para nuestra generación? Yo creo que es un poquito combinación de los dos. ¿Tú qué opinas? Yo creo que sumándole al hecho de que ahora tienes más herramientas que te descompensan a nivel de dopamina y que tienes más tiempo para pensar y más información sobre qué es, muchas veces incluso te la autodiagnosticas, ¿no? Muy cierto, ya todo el mundo tiene ansiedad y están hasta orgullosos, pero realmente la ansiedad, yo creo que todos hemos tenido algún episodio, alguna temporada de ansiedad realmente aguda. No es nada ni para estar orgullosos, ni es nada gracioso. Entonces, creo que todos hemos pasado algún tipo de ansiedad, mayor o menor, y es algo que definitivamente queremos controlar para manejarla a nuestro favor. Entonces, para empezar a definir ansiedad, vamos a hablar del tema fisiológico. Vamos a entrar por esa puerta brevemente y de ahí nos vamos a pasar al enfoque psicológico, que es lo más importante, y algunos tips prácticos para manejar la ansiedad. Más allá de meditar, más allá de prácticas que puedes hacer como mindfulness, yoga, etcétera, consejos que podemos usar cuando ya nos llegó la ansiedad, ya estamos en una situación estresante, qué podemos hacer para volver a ganar control de nuestros pensamientos y poder actuar de mejor forma. Empezamos entonces. La ansiedad o el estrés, se puede decir, es la reacción que tenemos cuando estamos sujetos a un estímulo estresante. Por ejemplo, puede ser que nos están por asaltar, puede ser que de repente vamos caminando en la calle y sale un perro con intenciones de atacarnos. Ese tipo de estímulos genera una reacción en cadena en nuestro sistema nervioso que activa mecanismos que nos servirían para huir. Por ejemplo, empezamos a irrigar más sangre en las piernas, nuestros latidos del corazón son más profundos, más rápidos, empezamos a bombear más sangre en general, empezamos a oxigenar más y se desactivan en cambio sistemas que en ese momento que tenemos que correr o pelear, y ahorita me vas a decir la tercera tú, que son dos: correr, pelear y una tercera. En ese momento se desactivan los sistemas que en ese momento son un lujo. Por ejemplo, sistema reproductivo, sistema digestivo y algunas otras funciones que en ese momento no son esenciales para sobrevivir. Por eso es que cuando estamos muy estresados tenemos problemas
precisamente con los sistemas que ya mencioné, digestivo, reproductivo, etcétera. Estar todo el tiempo estresado no es bueno. Sin embargo, en ese momento en el que nos ataca un perro, es bueno estar estresado porque entonces podemos o correr o pelear. Fíjate, algo que me llamó la atención de lo que dijiste antes, de la gente está orgullosa de tener ansiedad. Hay una frase muy interesante. Presumes de tu miseria, es que no la sufriste lo suficiente. Esa frase, la verdad que cuando la escuché me llegó, porque pues sí es cierto, muchas personas te presumen cosas estresantes, por así decirlo. Y hablando del tema ya más específico de lo que estás comentando, cuando entras en este estado de estrés donde es imperativo que tomes una decisión, el cuerpo reacciona de tres formas: correr, pelear, como ya mencionaste, y la otra es se congela. Entras como si fueses una zarigüeya, te congelas. Hazte el muerto, haz lo que sea, pero tu cerebro no puede procesar toda esa información y decide congelarse. Sí, como también correr y pelear, congelarse también tiene alguna ventaja para sobrevivir de depredadores, porque ya ves que hay depredadores que solamente pueden ver a su presa cuando se mueven. Entonces también ha funcionado para, no nada más para nosotros, porque hay que aclarar que no solo los seres humanos se estresan, todas las especies animales se estresan. Algunos dirán que hasta las plantas también se estresan. Entonces muchos animales han sobrevivido gracias a esta tercera reacción que casi no es tan comentada, pero esta La reacción de... zarigüeya. Sí, exacto. Congelarse hace que muchos depredadores te pierdan la pista y puedas sobrevivir ante un posible ataque. Estamos acostumbrados a hablar del estrés y de la ansiedad como algo malo, algo muy estigmatizado, pero como ya dijimos, tiene funciones específicas biológicas que además nos han permitido sobrevivir como especie. Algo que mucha gente no sabe es que una cantidad sana de estrés, es decir, algo que no te desborde, mantiene estimulado tu sistema inmunológico. Dime si no te ha pasado, te vas de vacaciones 2 semanas, te relajas, te olvidas de todo lo que te pueda estresar en tu vida y cuando regresas de vacaciones te enfermas. ¿Sí o no? Sí, sí, claro. Es como que se te bajan las defensas, A ¿no? todos nos ha pasado. Sí, exactamente. Yo no sabía hasta que me puse a investigar este tema. Resulta que cuando te relajas demasiado, tu sistema inmunológico también se relaja. Y eso le pasa a muchos jubilados. Están estresados toda su vida con el trabajo, se relajan, se enferman. Entonces hay que tener muy presentes que hay que tener un poquito de estrés en la vida para que todos nuestros sistemas funcionen correctamente, empezando con el sistema inmunológico. Entonces, ¿por qué el estrés y la ansiedad nos es tan poco placentera? ¿Por qué nos causa tanto pesar? Bueno, hay algo que es muy cierto. ¿Qué tan lastimosa es una situación? Depende mucho en el balance entre tu respuesta fisiológica y la situación. Por ejemplo, si estás en un partido de fútbol, necesitas estar estresado porque necesitas estar alerta, necesitas moverte rápido, correr. Entonces te la estás pasando bien, te estás divirtiendo. Pero si estás a lo mejor dando una presentación con un cliente y estás agitado, estás sudando, estás muy inquieto, entonces ya no es una situación placentera. El balance entre tu reacción fisiológica y la situación en la que estás es la que determina qué tan bien te está yendo o qué tan mal te estás sintiendo. Ahí está el por qué vemos el estrés como algo malo, porque normalmente todos tenemos una respuesta desbordada, o cuando nos desbordamos es cuando decimos tenemos ansiedad. Entonces es importante que el estrés, que es normal, que es natural y que de hecho es hasta benéfico, no se nos convierte en ansiedad, que ahora sí se convierte en un miedo irracional o una reacción desbordada que sentimos que estamos demasiado oprimidos por la situación. Sí, pues podrías decir que es el miedo a lo que pueda pasar, como al futuro. Sí, totalmente. Entiendo. Eh, sí, estoy de acuerdo. Hay momentos donde tienes que utilizar toda esta energía que te provee extra a lo que ya tienes, pero en el momento donde simplemente te supera, se vuelve un poco o bastante desconfortable. Totalmente. Y también hay que hablar de marcos de tiempo, porque una respuesta inmediata en el corto plazo nos va a beneficiar en este tipo de situaciones que ya platiqué. Un estrés a mediano plazo nos va a permitir a lo mejor trabajar en un proyecto que requiere que lo terminemos de aquí a 2 semanas. Eso está bien también. Y también está el estrés a largo plazo, que
casi nunca tiene una utilidad. Estar estresado toda la vida no nos trae muchas cosas buenas en general como respuesta inmunológica. Entonces hay que hablar también de que si sabemos manejar nuestro estrés de manera correcta, podemos tornarlo a nuestro favor. Y eso es algo que hace muy bien la gente que procrastina. ¿Sí? Sí, sí. Ahí te va por qué. Yo creo que ya te lo estás imaginando. Porque resulta que el estrés es como una droga estimulante que te hace actuar en chinga. Te hace enfocarte, concentrarte y ser hasta más creativo, el estrés. Okay. Entonces resulta que hay gente que se espera hasta que nada más te quedan 3 días para entregar lo que te encargaron hace un mes, porque necesitas ese estrés, es como una droga, necesitas ese estrés para concentrarte y hacer las cosas. ¿Sí o no te ha pasado? Sí, claro, ¿a quién no? Cuando estás llegando a ese deadline, a esa fecha límite, es donde al parecer te vuelves más creativo, más resolutivo y trabajas mejor. Pero bueno, aquí está la explicación. Y ojo, porque esto las empresas lo saben perfectamente a través de estudios que han hecho, recursos humanos, la ciencia de manejar a las personas. Por eso las empresas cada vez es más común que los deadlines son más y más irracionales. Los proyectos, y yo tengo experiencia en la industria, tú también, porque eres civil, los proyectos siempre tienen deadlines irracionales. Lo que todo el mundo sabe que se va a hacer en 2 años, lo ponen en el proyecto, en el master plan, lo ponen en año y medio, ¿sí o no? Sí, 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 correcto. Totalmente. Entonces, ya hablamos de cuando usamos el estrés a nuestro favor, pero como dije al principio del podcast, no siempre podemos usarlo a nuestro favor y a veces las situaciones sí nos rebasan, a veces no es tan fácil controlar el estrés porque todo esto que se ha puesto de moda de gratitud, mindfulness, etcétera, está bueno, pero cuando estás muy estresado en el momento, la mente no puede controlarse a sí misma cuando está en un estado de alta ansiedad. Necesitas regular tu mente a través del otro sistema, que sería el sistema fisiológico. Ok, supongamos que ya estamos estresados, estamos en una situación que nos rebasa. Punto número 1, lo que no hay que hacer. Decirte a ti mismo, hay que calmarse, no funciona. Si alguien está muy estresado y le dices, oye, cálmate, o oye, trata de calmarte, ¿sucede o no sucede? ¿Funciona o no funciona? No, es como cuando te dicen, si estás triste, sonríe y hay un efecto en tu cuerpo. No, eso no es cierto. No, no funciona así porque estos son sistemas neurológicos que pasan por algo, tienes una actividad cerebral, tienes liberación de hormonas y nada más por algo tan placebo como sonríe o que te digan cálmate. Hay una frase interesante que dice, la frase cálmate ha calmado absolutamente a nadie. Y eso tiene una razón biológica. Ya hablamos que cuando estamos estresados hay una serie de reacciones en cadena que suceden y que son muy fuertes y un simple cálmate definitivamente no las van a apagar. Lo que hay que hacer realmente es ejercicios de respiración, hay que tratar de hacer ejercicios que nos bajen el ritmo cardíaco. Ahorita lo vamos a tocar en el siguiente bloque, pero quiero antes que hablemos del tema psicológico porque cuando no logramos hacer este balance entre el estrés que nos es útil y más allá de ser útil nos empieza a agobiar, empezamos a caer y alguna vez a todos nos ha pasado, al que no le ha pasado probablemente le va a pasar en algún momento, es la ansiedad. Ansiedad aguda, ansiedad crónica, hay diferentes tipos de ansiedad, aunque sea a corto plazo o a largo plazo. Hay gente que la sufre a largo plazo y no encuentra una solución. A veces la solución es ir, ok, con el psicólogo. Hay gente que sí va a necesitar medicación, entonces los consejos que vamos a dar no necesariamente les van a ayudar a todos. Si alguien tiene sospecha, alguien que esté viendo este podcast, tiene sospecha de que necesita ayuda porque su ansiedad es demasiado, por favor vayan con un profesional porque los consejos que vamos a dar son para gente que no tiene una ansiedad tan fuerte, son para gente que no tiene un desbalance químico fuerte o un desbalance químico ni siquiera pequeño. En general. Van a ser consejos muy generales que sí nos ayudan, pero siempre es importante si tiene uno una sospecha de que algo le puede hacer daño, por ejemplo un ejercicio de respiración, si tienes hipertensión, te puede hacer daño. Entonces es importante que chequen con su doctor. Esto nada más para que lo sepan todos. Entonces, vamos a pasar al enfoque psicológico, ya cuando tenemos un trastorno de ansiedad y tenemos por ahí una referencia importante de un psicólogo. Sí, de hecho, justamente para este tema en particular,
opté por hacer un poco de investigación, me acerqué a un profesional de la salud en la rama de la psicología. Yo lo conozco personalmente, considero valiosa su opinión. De hecho, déjame poner en este momento el audio para que todos podamos escuchar e interpretar lo que dice. ¿Qué tal, Hugo? ¿Qué tal? Buenas tardes. Fíjate que el trastorno es tal cual es un trastorno, el cual se delimita a tener síntomas tanto psicológicos como físicos. Y esta es la importancia de saberlo entender bien, ¿no? Por ejemplo, que hay palpitaciones, sudoración, agitación psicomotora, hormigueo, problemas estomacales. Y de los psicológicos es sobrepensar, miedo excesivo, desconfianza, ¿no? Lamentablemente, ahorita, mucha gente dice que tiene ansiedad, pero se sugestiona, ¿no? Tiene inquietud, incertidumbre, un poco de miedo. Y muchas veces de la ansiedad no se sabe por qué está. La gente es muy ansiosa por todo. Cuando sí sabes por qué es, puede ser una fobia, una ansiedad específica, pero por lo regular es algo muy inquieto, ¿no? Yo te comentaba que se me hace un tema interesante porque la gente se suele poner esta etiqueta y vive con la etiqueta cuando realmente ni siquiera la conoce. Lo mismo que pasó con el trastorno bipolar, ¿no? Que no saben qué es y realmente es un trastorno muy complicado que en muchos casos requiere medicación y en todos los casos su valoración debe ser por un profesional. Pero lamentablemente mucha gente dice que da ansiedad, ¿no? Y lamentablemente la ansiedad te limita a tener miedos, ¿no? Y la ansiedad no es mala. Por ejemplo, yo lo que considero es que la ansiedad te prepara para ser más fuerte y valiente, ¿no? Detectar qué te pone ansioso te dice que tu cuerpo ya está listo para seguir adelante, porque la ansiedad, los síntomas físicos que tiene es prepararte para un ataque, ¿no? Por ejemplo, las palpitaciones es porque tu organismo está acelerando más rápido para poder ser más ágil, ¿no? O sea, moverte, caminar, huir o hacer otra cosa, ¿no? Defenderte a golpes, ¿no? Por ejemplo, la hipersensibilidad que les da que les molesta el ruido, la luz, es porque tus sentidos están más alerta. El sobrepensar es porque está analizando todas las variables que puede pasar, ¿no? Como ya habíamos mencionado antes, aquí el buen Raúl nos ayuda un poco más a comentarlo desde una perspectiva de profesional, y hay algo específicamente en lo que me gustaría abundar, que es la parte del sobrepensar. El tema, cuando tú analizas muchos escenarios que son inciertos, que no son reales y puedes suponer que pudieran pasar, te genera esta ansiedad por el miedo al futuro, como lo hablábamos antes. El problema es que hoy en día realmente no necesitamos tanto porque no estamos sufriendo el ataque de un depredador. Como no existe este depredador que nos ponga en una situación real de peligro de muerte, tú al generar tantos escenarios como una herramienta de supervivencia que ha estado durante miles de años, pues empiezas a atraer una carga que se vuelve emocional, que te empieza a generar problemas, ahora sí, físicos. Sí, yo lo interpreto de esta manera. Estamos jugando un juego que el perder no nos va a perjudicar mucho. Yo creo que no lo pensamos tanto. Podemos pensar 1, 2, 3 escenarios y listo, jugamos. Pero cuando el perder situación nos pone en un riesgo realmente, ya sea de muerte o de alguna pérdida económica o algo por el estilo, que sí sea realmente algo que valga la pena preocuparse, entonces ya no corremos 2, 3 escenarios en nuestra computadora, que es nuestra mente, sino empezamos a simular muchos escenarios, y pueden ser 100 escenarios, pueden ser 200 escenarios. Estamos pensando todo el día, y estamos en este estado de estrés fijo todo el día. Entonces finalmente empezamos a tener repercusiones en nuestro sistema digestivo, en nuestro sistema inmunológico, etcétera. Tenemos un desbalance, que es un poco lo que dice Raúl, esta ansiedad que ya se vuelve constante. Para esto, sí deberían tomar en cuenta de que si ustedes creen que tienen algo que vaya a afectarlos en su salud, que realmente crean que tienen algún tipo de trastorno, no dejen de atenderlo, no dejen de ir con un especialista, porque un podcast no los va a ayudar, un podcast no les va a sacar de eso. Y
Hay que tener en cuenta que muchas veces uno cree por cosas muy pequeñas que tienen un tipo de trastornos como estos. Y para ese tipo de personas estos consejos son de ayuda, son más como de apoyo. Pero tengan en cuenta que tienen que ir con un especialista. Sí, definitivamente. Y hay gente a la que bajar su ansiedad no necesariamente le va a beneficiar. Hay gente que tiene un nivel sano de ansiedad y no es un nivel que los abrume, es más bien una ansiedad pequeña que los hace estar motivados y trabajar por sus metas. Hablando de trabajar, mencionaba que muchas empresas conocen cómo funcionan estos mecanismos de estrés y de ansiedad y a veces, no digo que todas, no digo que te estén explotando en el trabajo porque te presionan, hay una presión que es positiva, pero a veces hay empresas que sí se aprovechan un poquito de este tipo de mecanismos de estrés. Yo el consejo que aplico y que a veces también trato de transmitir es tratar de organizarse en el tiempo de tu jornada laboral para hacer las cosas. Hay una frase que a mí me gusta mucho que es, las cosas importantes hay que ponerles más tiempo, más empeño y dedicación, y las cosas urgentes, ok, hay que tratar de resolverlas, pero que sin que nos quiten el tiempo para las cosas importantes. Alguien que no se organiza bien termina haciendo que las cosas que no son importantes se vuelvan urgentes porque no las hacen a tiempo. Entonces, un consejo que les doy es ese, traten de organizarse bien en su tiempo para que no terminen con todos sus pendientes urgentes, porque eso es precisamente lo que nos empieza a agobiar, que todo urge. Entonces, en la vida laboral es bien importante este equilibrio entre no estar estresado todo el tiempo y tratar de hacer las cosas a tiempo y dedicarle tiempo a las cosas importantes. Ese es el tip. Y ahorita vamos a hablar de, ahora sí, los consejos prácticos que podemos aplicar cuando ya estamos estresados, ya estamos en esa situación y trata de calmarte no funciona. Porque nuestro corazón ya está agitado, porque ya estamos Modo de defensa. modo de defensa y un simple cálmate no funciona. Y ahora vamos a darles unos consejos que pueden ayudar para el manejo de la ansiedad. Por ejemplo, en las prácticas diarias, yo diría el ejercicio, un ejercicio pesado, un ejercicio demandante, hace que toda tu concentración esté puesta en la actividad que estás haciendo y ayuda a mantener los niveles de ansiedad equilibrados, porque estás quemando toda esa energía extra que estás generando. Y las duchas a diferentes temperaturas hacen diferentes reacciones. Las duchas con agua fría generan estrés, pero es estrés bueno. Es un estrés que te va a ayudar en tu día a día, en tu mañana. Y sí, las duchas frías generan un estrés bueno, como la cafeína, que te generan estar más activo. Bien llevada la cafeína y sin consumir demasiada, sin consumir en exceso, te hace bien, es un buen estrés. Si tomas demasiado, caes en la ansiedad. Me ha pasado. Entonces, yo quería hablar de un tercer consejo que es bien importante y nos da para otro podcast, porque cada vez hay más investigación sobre el tema, la conexión social. Es importante, sobre todo en estos tiempos en el que el ser humano está demasiado conectado con gente distante a través de redes sociales, a través de WhatsApp, etcétera. Es la primera vez en la historia de la especie humana que nos estamos conectando de manera remota con la gente y no estamos teniendo esa cercanía por varias razones. Actualmente las actividades que tenemos no nos permiten tener tanto tiempo a lo mejor para conectarnos socialmente, hacer amigos, incluso los amigos que ya tenemos, es necesario invertir tiempo y esfuerzo. Esto típico que hasta se ha vuelto meme de cuando se arma un grupo para hacer un viaje y nunca se hace, es por estas cosas, porque ya nos estamos acostumbrando a alejarnos de la conexión social y están empezando a pasar varios fenómenos que están relacionados con el aislamiento social. Hay toda una cadena de reacciones y esto es investigación nueva que más adelante en otro podcast vamos a tocar. Fisiológicamente hay reacciones desencadenadas por el aislamiento. Para tener una salud mental, emocional correcta, necesitamos invertir en conexión social positiva, por supuesto. Como ya por ahí lo dijimos en un reel, es importante rodearnos de gente positiva que nos aporte cosas buenas. Ahora, pasando al tema de ya estoy en la situación de estrés, ya estoy agitado, mi corazón está a toda velocidad. Necesitamos entrarle por la respiración. Es un tema que se ha vuelto bien popular últimamente. Hay mucha gente que está interesada en técnicas de respiración. Es importante decir, como ya lo hemos dicho a través de este podcast, si tienes alguna condición médica como hipertensión, alguna condición cardíaca, etcétera,
tratar de regular tu respiración de manera voluntaria puede ser no tan bueno para ti, entonces consulta con un médico y platícale de las técnicas de respiración que quieres empezar a practicar para que te diga si está bien para ti o si a ti no te va a hacer mucho beneficio o te pueda causar daño. Pero hablando de personas que están sanas, que no les hace daño la respiración, cambiar su respiración a voluntad, hay varias técnicas. Yo por ahí investigué de algunas. En general la premisa es que si inhalas más de lo que exhalas, es decir, si inhalas más tiempo, con más vigor de lo que exhalas, tu ritmo cardíaco tiende a incrementar su velocidad. No lo hace inmediatamente y de hecho sería malo que lo hiciera inmediatamente. Por el contrario, si exhalas más lento, con más tiempo, con más vigor de lo que inhalas, pasa el efecto contrario. Empiezas a ralentizar un poco tu ritmo cardíaco. También no pasa inmediatamente, puede tardar 30 segundos, 1 minuto o 2 minutos, en lo que pasas de este estado de estrés a estar poco a poco más relajado. Si sucediera muy rápido, probablemente tienes que ir con un médico. Si bajaras tu ritmo cardíaco de repente en 10 segundos, puedes llegar a desmayarte. Pudieras necesitar un especialista para que te asesore mejor. Pero en general, si eres sano, como mencioné, inhalar más lento va a hacer que el ritmo cardíaco empiece a bajar y te empieces a relajar un poquito y empieces a estar en más control. Hay otra técnica de respiración, la técnica de inhalar 2 veces y exhalas lentamente. Esta es una técnica que de hecho yo escuché en un podcast ya hace tiempo y me puse a investigar y lo he practicado bastante. Entonces, cuando estás en una situación de muy alto estrés o de un estrés moderado, puedes hacerlo. Son 2 inhalaciones y exhalas. La segunda respiración no tiene que ser muy profunda. La segunda ya te cabe menos aire, te cabe poquito aire, pero ese poquito aire ayuda. Entonces, y exhalas. Está buena la técnica, yo la he practicado bastante. Tanto tratar de inhalar más despacio como le llaman doble inhalación, exhalación. Esas son 2 técnicas de respiración que nos pueden ayudar mucho cuando ya estamos en ese estrés para empezar a bajar nuestro ritmo cardíaco. Obviamente no lo queremos bajar demasiado, como dijimos, es solamente un efecto gradual. Y entonces sí, poder manejar ese estrés para que sea a nuestro favor. El mejor estado posible, creo yo personalmente, que es estar alerta, pero estar en control. Es decir, estar alerta físicamente, estar apto para alguna actividad física o si es mental, estar muy abusado, estar muy concentrado, pero al mismo tiempo estar en calma para poder controlar y entonces sí poder decir lo que queremos decir, tener un tono de manera que nos podamos comunicar mejor, poder tomar decisiones. Ese es personalmente un estado que yo considero muy benéfico. Activo, pero con calma.